Centros de masa. Definición y cálculo de la posición. ¿Qué es el centro de masas? El centro de masas es un punto en el cuerpo en el que se pueden resumir todos sus movimientos y fuerzas. Solo es necesario describir la trayectoria de este punto para poder describir la trayectoria de todo el cuerpo. Cinemática del centro de masas. El cálculo del centro de masas nos permite conocer la posición de este, la velocidad de la aceleración y los momentos de inercia del cuerpo. Es decir, nos permite conocer la cinemática completa de un sólido rígido a partir de conocer la cinemática del centro de masas. Esto nos permite simplificar los cálculos. Es necesario saber que tanto la posición, velocidad, aceleración y los momentos de inercia son propiedades vectoriales. Es decir, tienen una magnitud, un sentido y una dirección. Por ende, necesitan estar sobre un sistema coordenado. Cálculo de la posición. Una herramienta bastante útil para poder calcular la posición del centro de masas de un cuerpo es buscar simetría. Existen muchas figuras con simetría en la que ya se puede conocer la ubicación del centro de masas. A veces no podemos conocer las 3 coordenadas de este, sino una o 2, pero pues igualmente nos simplifica bastante el cálculo. También hay que tener mucho en cuenta que esto solo es posible cuando la densidad es homogénea en todo el cuerpo, es decir, la masa está uniformemente distribuida sobre el cuerpo. En estos casos son los únicos en los que podemos utilizar la simetría. A continuación podemos ver algunos ejemplos de figuras con simetrías. Una esfera que se conoce como simetría esférica, en donde el centro de masas está justo en el centro de la esfera. Esto también se puede aplicar a su homólogo en 2D, que es el círculo. Los triángulos, en donde sabemos que el centro de masas va a estar en su eje central. Los cuadrados sabemos que van a estar en el centro. Para estos dos últimos, en el caso de los prismas, podemos conocer solo una de sus coordenadas o 2 en el caso del cuadrado, pero la tercera dependerá de la profundidad del prisma. Acá hay otros ejemplos de varias figuras con formas no tan convencionales en donde se pueden encontrar los ejes de simetría, que, como ya mencioné, el centro de masa siempre se va a encontrar sobre el eje de simetría en figuras cuya densidad es homogénea. Figuras sin simetría. Las partículas. Para calcular el centro de masas de una serie de partículas repartidas en un espacio, es necesario utilizar la siguiente ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que la sumatoria de las masas por los radios, es decir, por la distancia del centro de masas a nuestro eje coordenado dividido sobre la masa total, nos va a dar la ubicación del centro de masas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esta posición es vectorial, como dije anteriormente, entonces es posible dividirla en varios ejes coordenados. Acá lo podemos ver. En el caso 3D, también aplicable al 2D, se puede separar esta ecuación en sus 3 diferentes ejes coordenados, X, Y y Z. También podemos realizar las variaciones de esta ecuación cuando no utilizamos un sistema cartesiano, sino sistemas cilíndricos o esféricos. Un ejemplo. Tenemos 4 masas ubicadas a distintas distancias de nuestro eje coordenado XY. Cada una de estas masas son puntuales y tienen una masa distinta. Y queremos calcular el centro de masas de este sistema. ¿Qué podemos realizar? Separarlo en sus homólogos X y Y. Es decir, en 2 ejes coordenados. Primero haremos el cálculo en X. Ya sabemos que en la parte del numerador de la ecuación es la sumatoria de las masas por sus distancias. La masa 1 tiene una masa de 0,5, sin embargo su distancia del eje Y, porque estamos revisando solo sus distancias en X, es 0. La masa 2 está a una distancia de 3 y pesa 3 kilogramos. La masa 3 es de 2 kilogramos y está a una distancia de 6. Y finalmente la masa 4, que pesa 1.5 kilogramos y está a una distancia de 2. Sin embargo, como vemos que está a la izquierda del eje, es decir, en el semieje negativo X, se multiplica por menos 2. Esto es bastante importante tener en cuenta, porque recordemos que el sentido en los vectores es bastante importante.
Finalizando el cálculo, podemos decir que el centro de masas en X, es decir, la coordenada X del centro de masas, es en 2,57. Realizamos el mismo proceso en las coordenadas Y, en donde sabemos que tanto la masa 1 como la masa 3 tienen distancia 0 del eje, y la masa 2 y la masa 4 tienen una distancia de 5 y de 12. En este caso todas las distancias son positivas porque no hay ninguna masa debajo del eje X. Realizando el cálculo podemos ver que la coordenada del centro de masas en Y es de 18 séptimos o 2,57. En este ejercicio es una simple casualidad que nos den las mismas coordenadas, pero en otros ejercicios no siempre va a ser igual. Finalmente podemos ubicar el centro de masas del sistema en las coordenadas 2,71, 2,71. Figuras sin simetría, que ahora son áreas. En este caso se utiliza la misma fórmula que con las partículas, sin embargo, el área grande se puede separar en áreas más pequeñas en las que ya conozcamos la ubicación del centroide o su centro de masas. La masa se puede reemplazar por el área de cada una de las figuras solo si la masa está uniformemente distribuida. En caso contrario, se deberá tener en cuenta la densidad de cada una de las áreas. Además, también se busca establecer un sistema coordenado conveniente. Muchas veces se busca ubicar este sistema coordenado si existe alguna simetría en la figura, porque nos simplifica muchísimo más los cálculos. Sin embargo, cualquier sistema coordenado bien empleado nos va a dar exactamente la misma ubicación. Acá un ejemplo. Tenemos una figura que está en azul. La podemos subdividir en las áreas más pequeñas, que son las siguientes, y finalmente, como son figuras conocidas, un triángulo, un semicírculo, un cuadrado y un rectángulo, la ubicación de sus centroides se puede hallar por simple simetría. Y como ya lo conocemos, simplemente planteamos nuestro sistema coordenado y sus respectivas distancias. Finalmente, las figuras sin densidad homogénea. ¿Qué sucede en este caso? La sumatoria se nos transforma en una integral, cuya función depende de la masa y en una segunda instancia de su densidad. Es un cálculo un poco más avanzado, sin embargo la lógica se mantiene, ya que la ecuación mantiene su misma estructura. El cálculo de los centroides también se puede realizar por medio de integrales dobles y triples, pero eso ya es material para otro video. Acá podemos ver, el centro de masas es igual a la integral de los radios por el diferencial de masa. Este diferencial de masa lo podemos transformar también en un diferencial de posición que dependa de la masa cuando ya tengamos alguna función de densidad. Y todo esto lo dividimos sobre la integral del diferencial de masa, es decir, sobre la masa total. Pues, al separarlo podemos decir que 1 sobre la masa por la integral del radio por el diferencial de masa es la ubicación del centroide. La velocidad y la aceleración de los centroides. El proceso para la ubicación se puede homologar tanto al cálculo de la velocidad como al cálculo de la aceleración del centro de masa. Es decir, al ser cantidades vectoriales podemos reemplazar la posición por la velocidad y así calcular la velocidad del centro de masas y asimismo su aceleración. Estas aplicaciones son bastante importantes en temas de estática y de dinámica. Otros nombres del centro de masa. El centro de masa también se conoce como un centro de gravedad. Se puede encontrar en varias literatura con este nombre. El centroide o el centro geométrico de una figura no siempre es el mismo centro de masa. Esto solo sucede cuando la densidad es uniforme. En el caso de los cuadrados, círculos y las figuras que previamente se mostraron, en caso de que exista la densidad uniforme, podemos decir que el centro geométrico o centroide de esas figuras es el mismo centro de masas. Algunos consejos. Muchas veces nos pueden dar la masa de maneras indirectas, por ejemplo por medio del volumen y la densidad. Sin embargo, hay que recordar que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por ende, tenemos que realizar un poco más de cálculo y emplear la lógica para poder obtener el valor de la masa. Estas herramientas son bastante útiles cuando nos piden el cálculo del centro de masas en figuras hechas por segmentos largos delgados, por ejemplo cuerdas dobladas o objetos similares. Muchas veces el sentido común nos va a ayudar a revisar si un ejercicio fue resuelto correctamente o no.
métanle lógica. Es necesario tener un buen manejo de las figuras geométricas básicas, lo que son círculos, cuadrados, triángulos, trapecios, porque el conocer estas figuras y cómo se puede obtener sus ejes de simetría y tal vez en algunos casos es el centroide, nos puede simplificar bastante un ejercicio. Y como cualquier tema en física, el mejor aliado es la práctica. Mucha suerte.